México y Estados Unidos, dos países vecinos que cada año reciben millones de turistas y que hoy, en base a mi experiencia y teniendo en cuenta estas 7 variables, voy a intentar comparar desde el punto de vista turístico para ver qué país puede resultarnos más interesante o qué país se adapta mejor a los distintos perfiles de viajero. La primera variable que voy a tener en cuenta van a ser los precios y aquí gana de goleada México. Es cierto que cuando vamos a México, pues normalmente tendemos a gastar un poco de más, ¿no? Sobre todo si vamos a hoteles y pues planeamos visitas a atracciones turísticas y no hacemos tanto vida como la gente local, ¿no? Normalmente pues no vamos a ir a supermercados mexicanos, vamos a utilizar el transporte público mexicano, tanto como la gente local. Pero sí que es cierto que en general si hacemos, pues echamos un vistazo a los precios, tanto de lo que nos puede costar pues un restaurante, el ir a tomar un café, el tomar algún transporte, todo este tipo de cosas, la vida nocturna, por ejemplo, en todo este tipo de cosas, pues México por lo general va a ser bastante más barato que Estados Unidos. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, los precios en México DF, los precios en la gran ciudad de Estados Unidos como Nueva York, pues México DF va a ser más económica para el turista. Y si pensamos pues en dos destinos más turísticos, como puedan ser, no sé, por ejemplo, Cancún o ciudades como Miami o Los Ángeles, pues igualmente nos vamos a encontrar que pues, quizás no hay tanta diferencia como en otras ciudades del interior, pero México pues resulta pues algo más económico, ¿no? Así que el punto de los precios se va para México. El segundo aspecto que quiero valorar es el tema de la naturaleza. Aquellos que en los viajes pues, nos gusta visitar parajes naturales, playas, montaña, hacer senderismo, etcétera. Aquí seguramente sea la categoría en la que he tenido más dudas. Por un lado, México pues tiene sobre todo pues unas playas increíbles, magníficas, ¿no? En ambas costas, tanto la costa del Pacífico como la costa pues, del Caribe. Quizá las playas de Estados Unidos no sean tan buenas, aunque también hay algunas que son excelentes, tanto en la costa de Florida como en la costa de California, ya si pensamos en las islas Hawái. Pero al final me he decantado por Estados Unidos por la variedad. Creo que Estados Unidos, su gran atractivo no son las ciudades, son los parques nacionales. Y si tenemos en cuenta pues la variedad, es cierto que a lo mejor en el aspecto de playas pues México gana, pero si tenemos en cuenta pues paisajes montañosos, no sé, las montañas rocosas, el paisaje del Gran Cañón, estados como Alaska, los parques nacionales que hay en Alaska, ¿no? Con un clima pues completamente diferente al que nos encontramos en los estados del sur. No sé, creo que en este sentido por muy poco, pero Estados Unidos es algo superior, ya digo, por los parques nacionales y por la variedad que nos vamos a encontrar. Si estáis buscando solamente playas, pues seguramente México es vuestra opción, pero si estáis pensando pues, en encontrar algo más de variedad, de lagos, alta montaña, etcétera, pues seguramente Estados Unidos sea más interesante. Así que esta es mi decisión, le doy el punto a Estados Unidos. En cuanto a la gastronomía, pues aquí tampoco he tenido muchas dudas y he dado de nuevo el punto a México. Es cierto que muchas veces pensamos que Estados Unidos pues es todo fast food, comida basura y la verdad es que sobre todo en las grandes ciudades pues podemos encontrar restaurantes de todo tipo. Estados Unidos pues es un país muy diverso que acoge comunidades de inmigrantes de prácticamente todos los rincones del mundo y si visitamos cualquier gran ciudad pues vamos a encontrar restaurantes chinos, coreanos, japoneses, italianos, en fin, de prácticamente todo el mundo. Pero sí que es cierto que en cuanto a la riqueza gastronómica local del país, pues creo que México es mucho más interesante, ¿no? Desde el punto de vista del turista, no solamente en cuanto a platos pues, conocidos por todos, pues los nachos, las quesadillas, los tacos, todo este tipo de platos que ya conocemos, sino pues otras recetas menos turísticas, menos conocidas, más propias pues de la gastronomía local. En este sentido México pues nos va a sorprender muchísimo más que Estados Unidos. Creo que ofrece una mayor variedad desde el punto de vista del visitante, pues resulta más atractivo. La siguiente variable que voy a tener en cuenta es el tema de los transportes y aquí tampoco he tenido muchas dudas, pero en este caso para darle el punto a Estados Unidos. Esto es algo que los propios mexicanos os van a decir, que no suelen estar muy conformes con la forma en la que funciona el transporte público en México. No solamente para viajar entre ciudades, sino dentro de las propias ciudades, pues muchas veces el sistema de autobuses, etcétera, pues no funciona todo lo bien que debería. Y por lo general esto es un aspecto que en Estados Unidos funciona bastante bien. Sí que es cierto que de alguna forma es un país que está aislado, por ejemplo vamos a encontrar muchas compañías de autobuses
que operan solamente en la costa este, otras que operan solamente dentro de la costa oeste, y para movernos entre una costa y otra, pues seguramente vamos a tener que tomar un avión, porque el país no está todo lo bien conectado que quizá podría estarlo. El tren, pues hay algunos estados en los que no termina de funcionar demasiado bien, pero bueno, también nos ofrece la posibilidad de coger vuelos internos, hay bastantes líneas low cost, vamos a decir. Los autobuses pues no terminan de funcionar mal y bueno, en general creo que el sistema de transportes, desde el punto de vista del turista, al menos del viajero, pues en Estados Unidos funciona mejor que en México. El siguiente punto que voy a valorar es el tema de la vida nocturna, salir, tomar algo, bueno, aquí creo que el punto se lo va a llevar México. Es cierto que Estados Unidos, pues sobre todo sus grandes ciudades, ¿no? Ofrecen una oferta de ocio nocturno, vamos a decir, pues muy interesante, pero también depende mucho del estado en el que estés, ¿no? Si bien es cierto que grandes ciudades o estados de la costa pues ofrecen bastantes opciones en este sentido, que también hay que pagarlas, el ocio nocturno es bastante caro en Estados Unidos. En México yo creo que esta sensación de pues, salir, conocer gente, ir a tomar algo, lo podemos encontrar en cualquier rincón del país. Es también más económico y en general creo que también es un país más amigable, más sociable a la hora de conocer gente, quizá pues por el idioma, al ser español, ¿no? Los españoles pues en México nos sentimos un poco como en casa en ese sentido. Pero por lo general, si tengo en cuenta diversión, oferta de ocio, no sé, yo creo que México en este caso pues supera a Estados Unidos. Estados Unidos hay ciudades, hay estados en los que pues realmente no hay mucho que hacer por la noche, otros en los que sí lo hay, pero es demasiado caro, no sé, en este aspecto me quedo con la vida nocturna de México. El siguiente aspecto que a mí me parece fundamental es el tema de la seguridad. Aquí a priori a muchos pues os puede parecer que México seguro que es un país más inseguro que Estados Unidos. Yo realmente la sensación que tuve en México para nada fue de inseguridad. Es cierto que llegas allí y pues rápidamente los propios mexicanos te advierten o pues te cuentan de alguien a quien conocen que les ha pasado algo, etcétera. Pero realmente si nos movemos ahí por las zonas más turísticas y guardamos por las precauciones mínimas, no nos tiene por qué pasar nada. Sinceramente creo que la sensación que tenemos desde fuera de México es de que es un país más inseguro de lo que en realidad es. Y con Estados Unidos pues a lo mejor pasa un poco lo contrario, a lo mejor tendemos a idealizar algunas ciudades que luego pues vamos allí y sobre todo si nos movemos un poco por el extrarradio pues vamos a encontrar situaciones que para nada son idílicas en este sentido, ¿no? Aún así creo que el punto de la seguridad se lo va a terminar llevando Estados Unidos, pero sinceramente no creo que haya muchísima diferencia entre un país y otro si nos basamos, ya digo, desde el punto de vista pues, del turista que va allí pues 10, 15 días, va a ir por las zonas pues, más conocidas y el tipo de vida que va a llevar, ¿no? Seguramente pues si ya nos metemos en vivir en un país, en abrir un negocio, en determinadas regiones. México también debemos de pensar, Estados Unidos lo es, ¿no? Pero México también es un país enorme. Es cierto que los estados del norte pues tienen más, presentan más inseguridad, pero por ejemplo los del sur pues no tanta, en fin. Lo que quiero deciros es que seguramente Estados Unidos sea más seguro, pero tampoco os penséis que México es el paradigma de la inseguridad porque no lo es. Y el último aspecto a valorar es la oferta cultural, a nivel de pues, bueno, pues visitar templos, museos, monasterios, sitios declarados Patrimonio de la Humanidad, en fin, este tipo de cosas. ¿Qué país nos ofrece más alternativas? Bueno, pues aquí creo que el punto se lo merece México. En México, pues el patrimonio que nos vamos a encontrar es increíble, ¿no? Ciudades coloniales, pero también pues todo el tema de las culturas prehispánicas, las pirámides, ruinas mayas. Bueno, creo que México se puede comparar a muy pocos países del mundo si tenemos en cuenta todo su patrimonio. Y esto es algo que en Estados Unidos pues no vamos a encontrar. En Estados Unidos si encontramos algún monumento anterior al siglo XIX, pues ya va a ser considerado toda una antigüedad, ¿no? Estados Unidos es un país pues mucho más de ciudades modernas en ese sentido que de ciudades coloniales, hay algunas, muy pocas, pero no es uno de los grandes atractivos del país, sin embargo, pues México en este sentido nos ofrece muchísimo más. Así que el punto de la oferta cultural se lo lleva finalmente México. Y una vez que tenemos este resultado, bueno, vemos que México ha ganado por 4 puntos a 3, pero vamos a analizar, ¿no? Un poco lo que nos vienen a decir estos resultados, que como digo siempre, pues son subjetivos, pero bueno, basados un poco en mi experiencia. Por un lado, observamos cómo México ha ganado a Estados Unidos en aspectos como los precios, es un país más económico, también en la gastronomía, que no solamente es más económica, sino que pues, desde mi punto de vista pues, puede ser más diversa, más variada.
y en un aspecto que es la vida nocturna. Entonces, teniendo en cuenta estas tres variables, pues yo creo que México es un país ideal pues, para todos aquellos que os queráis ir de viaje pues, con amigos, que no tengáis mucho presupuesto, pues el típico viaje de fin de curso, de fin de carrera, un viaje más orientado al ocio, pues yo creo que México puede ser más interesante que Estados Unidos. Y también vemos cómo México pues, tiene seguramente una mayor oferta cultural. Con lo cual aquellos viajeros pues un poco más experimentados, que queráis inmiscuiros más pues en una cultura pues muy tradicional, con unas raíces muy profundas, que queráis visitar pues lugares algo más alejados, ¿no? De las rutas turísticas, catedrales, lugares declarados Patrimonio de la Humanidad, pues México seguramente pueda ser un país más interesante que Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos pues creo que gana en aspectos como los transportes o la seguridad, que desde mi punto de vista son fundamentales a la hora de planear un viaje. Con lo cual, creo que si sois unos viajeros pues más inexpertos, si por ejemplo nunca habéis visitado ningún país de América y es vuestro primer viaje, pues creo que Estados Unidos es un país bastante recomendable en este sentido, ¿no? Es un país pues, por el que movernos pues, nos va a resultar sencillo, podemos planificarlo todo con antelación, comprar todo tipo de billetes antes de llegar al país. Si sabéis hablar inglés, pues bueno, no vais a tener ningún problema a la hora de planificar absolutamente nada. Y creo que es un país en general más cómodo en el que nos tenemos que preocupar por menos cosas que si por ejemplo vamos a México. Creo que México es un país pues, que necesita de una mayor planificación y que de entrada, a no ser que vayáis a un resort y no os mováis de ahí en todo el viaje, creo que hace falta algo más de experiencia, ¿no? Para poder planear un viaje en profundidad por México que a Estados Unidos, donde pues creo que todo resulta algo más accesible. Y por otro lado tenemos el factor de la naturaleza, ¿no? Si os gusta todo el tema de visitar parques naturales, hacer largos viajes en carretera, pues bueno, en este sentido creo que Estados Unidos puede ser un país que os puede interesar algo más. En fin, espero que esta reflexión os haya resultado interesante. Ahora os toca a vosotros. Decidme qué país os resulta más interesante, si México, Estados Unidos, cuál visitaríais primero, si habéis tenido la oportunidad ya de conocer alguno de ellos y cuál ha sido vuestra experiencia. En fin, como siempre, estoy muy atento a todo lo que me queráis comentar y también voy a leer pues todas las sugerencias, ¿no? Que me queréis hacer sobre comparaciones, países que queráis que compare en próximos vídeos parecidos a este que hemos hecho hoy. Y nada, como siempre, pues daros las gracias por estar ahí y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.